Hola amigos, en este video aprenderemos cómo configurar un conmutador virtual o PBX de la marca Grandstream, el modelo UCM6301. Comenzamos. Hola amigos, les voy a presentar este aparato. Es un conmutador virtual o servidor VoIP. Consta básicamente de esta pantalla que vemos en la imagen. Y por un costado vienen varios puertos, lo que viene siendo el puerto de alimentación, 3 puertos gigabit, un puerto FXS y un puerto FXO. Bueno, cuenta además con un puerto USB 3.0 y una ranura para memorias tipo SD. Así es como viene este aparato. Bueno amigos, con la pantalla ustedes pueden configurar algunas cosas o ver algunas configuraciones. En este caso, los primeros datos que salen viene siendo la IP y el tiempo de encendido junto con el modelo. Es lo que viene en la pantalla de inicio principal. Vamos a entrar al aparato. El usuario y contraseña por defecto. El usuario es admin y la contraseña viene en la parte posterior. Vamos a entrar. Nos dicen que la llamada de emergencia no ha sido configurada. Voy a darle cancelar y voy a salirme de este asistente de configuración inicial. Vamos a decir que sí. Y de este lado nos sale el idioma. Hay que configurarlo al idioma que tenemos nosotros, que viene siendo el español. Ya cuenta con varios idiomas para que nosotros seleccionemos el que necesitemos. Bueno, este tipo de aparatos está basado en el sistema Asterisk. Es un sistema ya hecho, es de uso libre, pero es el más usado a nivel mundial en cuanto a servidores VoIP. Del lado izquierdo podemos ver la cantidad de menús que tienen. En este caso estoy en el estado del sistema. Tenemos extensión troncal, funciones de llamada, ajustes del PBX, ajustes del sistema, mantenimiento, CDR y funciones de valor agregado. Bueno, lo que vamos a hacer es en ajustes del sistema irnos a la parte de configuración horaria. Aquí vamos a ponerle la hora correcta. En este caso yo estoy en una región de -7. Vamos a darle guardar. Listo. Nos dice que ya se guardaron los cambios. Ahora nos vamos a la parte de extensiones. La parte más usual es la de extensiones. Aquí es donde vamos a poder crear una extensión, grupos de extensiones, troncales análogas, troncales VoIP, rutas salientes y rutas entrantes. Las extensiones en un conmutador son cada uno de los teléfonos que tenemos. Por ejemplo, si mi oficina tiene 5 o 6 teléfonos, ahí es donde van a venir cómo configuremos nuestras extensiones. Supongamos que nuestra casa tuviera 4 extensiones. Aquí vamos a poder crear cada una de ellas. Vamos a crear, por ejemplo, la extensión 1000. Va a ser una extensión tipo zip. La extensión 1000, el privilegio, es decir, a qué va a tener disponibilidad nuestra extensión. Puedo segmentar o agrupar esos privilegios. Esa es una de las ventajas que tiene nuestro PBX. Puede ser interno, local, nacional, internacional. Es decir, el teléfono que vamos a asignar puede tener salidas hacia afuera o no puede tenerlas, dependiendo de nuestra configuración que tengamos. Buzón de voz. En este caso voy a deshabilitar el buzón de voz y voy a dejarla interna. Mensaje de voz, vamos a ponerle que no. Configuración del usuario, vamos a ponerle en español.
Y listo, es todo lo que tenemos que hacer. Le vamos a dar guardar y listo. Recuerden que las extensiones tenemos que configurarlas de la parte del cliente. En la descripción les voy a poner una liga hacia otro video que ya hice, que es para conectar un modem con puertos FXS a un conmutador virtual. En este caso ustedes deben de poner la IP que tienen, o bien darle salida a través de un router. Eso después lo vamos a ver en otro video más adelante. Bueno, tenemos la funcionalidad de grupos de extensión. Aquí lo que tenemos que hacer es crear, por ejemplo, un grupo de extensión que viene siendo casa, y lo voy a asignar. Le voy a asignar la extensión 1000. Eso significa que la extensión 1000 va a estar agregada al grupo de extensión casa. Y así puedo tener muchos grupos para poder dividir, por ejemplo, áreas administrativas o bien secciones de mi empresa. Inclusive este tipo de conmutadores puede funcionar si no estuviese presencialmente el conmutador en las instalaciones de una oficina anexa. Sí, por ejemplo, a través de internet yo puedo tener mis extensiones y puedo crear sucursales y en mi matriz tener este conmutador. Tenemos troncales análogas, tenemos troncales VoIP. Es decir, la troncal análoga es cuando yo voy a salir hacia un grupo de extensiones que son públicas, digámoslo, una telefonía pública. En cambio, el troncal VoIP sirve para cambiar o para conectar un PBX virtual a otro PBX virtual y así ir creando una estructura más grande. Principalmente vamos a ver nada más las extensiones y los grupos de extensiones. Voy a prepararles un video más adelante para que vean cómo configurar los puertos análogos que tiene este equipo y cómo se van a conectar para poder llamar hacia afuera. Bueno amigos, esto es todo en este video. Nos vemos hasta el siguiente y recuerden estar atentos al canal porque va a haber muchos videos muy buenos. Suscríbanse, hasta luego.